Daniela Valdés. Mi nombre es Paula Vega. Y el día de hoy venimos a presentarles nuestra actividad TIC de Química, Matemáticas y Lengua Castellana. Ahora yo les voy a hablar acerca de qué es el plancton. El plancton son una serie de organismos que se encuentran flotando constantemente tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Las puedes encontrar a casi 200 metros de profundidad y son muy importantes para la vida en general y para el equilibrio del planeta. Sus funciones más importantes son las que voy a decir a continuación. Primero, la función vital del plancton es que se encuentra en los tres principales papeles de la cadena trófica. Estos son, primero está como productor, porque tiene diversos tipos de plancton, o sea, diversas especies que son productoras. Esto quiere decir que producen su propio alimento y le brindan alimento a otros organismos. Lo segundo es que es un consumidor. Esto quiere decir que a su vez consume el alimento que dan los productores y cumple esta función como de regular la población de ciertas especies. Y lo tercero es que actúa como descompositor. Esto quiere decir que cuando una especie se muere o algo así por el estilo, ayuda a que todos sus componentes y todo su material de biomasa sea procesado. Su segunda función es que es un bioindicador. Esto quiere decir que por medio del estudio del plancton podemos determinar la calidad de las aguas, si están contaminadas o no, su cantidad de pH, de salinidad y entre otras cositas. Lo tercero y lo último que vale la pena destacar es que el plancton hace parte de ciclos biogeoquímicos que son vitales para todos nosotros. Estos son el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre y el bien conocido ciclo del carbono. Existen diferentes tipos de plancton. Se pueden clasificar por su alimentación o por su tamaño. En cuanto a la alimentación, tenemos dos tipos de plancton principales. El primero es el fitoplancton y el segundo es el zooplancton. El fitoplancton engloba a todos los organismos que hacen el proceso de la fotosíntesis, es decir, por ejemplo, las algas o otras plantas que se encuentran en el fondo marino que realizan este proceso. Esto es de gran relevancia debido a que, gracias a este proceso, estos organismos son los responsables de sintetizar y proporcionar la mitad del oxígeno a la atmósfera. Por otro lado, tenemos el zooplancton, que a diferencia del fitoplancton no realizan el proceso de fotosíntesis, pero son relevantes debido a que ocupan el primer nivel en la cadena trófica. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás organismos, que son mucho más pequeños, se alimentan del zooplancton y por eso es relevante. En cuanto a la clasificación y tipos de plancton por su tamaño, tenemos diferentes tipos de organismos que están clasificados de acuerdo a su tamaño. Y bueno, empezando con esta categoría, tenemos los picoplancton que miden aproximadamente 2 micrómetros. Recordemos, micro se refiere a una unidad pequeña, por lo cual en este caso representaría la milésima parte de 1 milímetro. Quiere decir algo muy reducido. Y en esta categoría podemos clasificar lo que son las bacterias y los virus, porque en realidad son demasiado pequeños y no son visibles a escala macroscópica. Después tenemos los nanoplanctons. Los nanoplanctons son un poco más grandes que los picoplanctons, pero aún así no dejan de ser sumamente pequeños a escala macro. Y estos se pueden clasificar de acuerdo a un tamaño de 2 a 20 micrómetros. Acá pues ya podríamos clasificar organismos un poco más grandes, pero diferentes a los virus. Y después tenemos el microplancton. El microplancton ya empieza a ser más grande porque ya puede medir aproximadamente 200 micrómetros, que estos podrían ser como los flagelados, por ejemplo. Y también tenemos otro que sería el tipo de plancton que se llama macroplancton. Este ya es más grande porque empieza a medir de 0,2 a 2 milímetros, o sea, ya a comparación de los otros, claro, algunos tipos de medusas son así. Y después tenemos el megaloplancton. Este ya es la más grande categoría de todas las que habíamos visto.
debido a que este clasifica organismos como las medusas, que ya no miden micrómetros, sino miden ya milímetros, ya es más grande. Entonces estos serían los tipos de plancton de acuerdo a su tamaño. Bueno, como ya hemos hablado anteriormente sobre la importancia del plancton en los ecosistemas, sus tipos y su problemática, entonces nosotros nos decidimos a hacer una hipótesis. La hipótesis básicamente consiste en que la pérdida de plancton puede provocar muchos cambios irreversibles en nuestro planeta, sobre todo en los mares, y como bien sabemos nuestro planeta está constituido 70% de agua. Y pues el plancton es una parte muy importante, ya que es primeramente una parte de la cadena trófica y también sirve para bioregulador, entre otras muchas funciones. Eso quiere decir que puede afectar a especies como pulpos y demás. O bueno, sí, especies en general. Y entonces queremos investigar cómo es que la pérdida de plancton puede afectar al medio ambiente, sobre todo en las islas del Rosario, Colombia. Pau, ¿y sabes por qué sucede esto del plancton? ¿Por qué se está extinguiendo? Pues claro, esto es debido al aumento de temperatura, también conocido como calentamiento global. Este aumento de temperatura también afecta a los mares. Y pues estos tienen un ecosistema muy delicado y muchas especies que viven en ellos. Entonces, algunas tienen que vivir a una temperatura determinada. Y si sube así sea 1 grado, muchas especies podrían llegar a morir. Entre ellas también está el plancton. Claro, y además de esto, también he escuchado, Pau, que las actividades humanas hacen que todas estas problemáticas se intensifiquen, como por ejemplo los gases de efecto invernadero, que son causados por las diferentes clases de actividades humanas que lo permiten, como por ejemplo el uso de aerosoles y demás pesticidas que también influyen y llegan hasta la capa de ozono y provocan estos efectos. Además debemos recordar los clorofluorocarbonados producidos por neveras, por ejemplo, o demás electrodomésticos que se quedan atrapados en la atmósfera y también originan este fenómeno del cambio climático y los gases del efecto invernadero. Exacto, eso sin olvidar también los hidrocarburos como el petróleo o los plásticos que son como derivados de ellos o del petróleo, como la gasolina o el carbón, que no, ya no es derivado del petróleo, pero pues sí, sigue siendo un hidrocarburo. Y bueno, ¿tú sabes qué provocan estos hidrocarburos en el mar? No, cuéntame, Pau, ¿qué provocan? Bueno, pues como ya sabemos, el fitoplancton es el encargado de producir la fotosíntesis en este lugar que sirve como un vertedero o algo así para que el mar no se contamine de maneras extremas. Pero sin embargo, cuando hay un derrame de hidrocarburos o de clorofluorocarbonados en exceso, esto puede llegar a cubrir las bases del mar o las partes más altas y impide una fotosíntesis funcional. Entonces eso se puede considerar como una contaminación física, lo que quiere decir que puede afectar directamente a los peces, como los peces con mercurio, que son altamente tóxicos y puedes generarles problemas en sus órganos internos y demás. Y pues este cambio también afecta al plancton, ya que este es muy sensible a los cambios y puede llegar a morir en cantidades. Ahora tenemos una gráfica de las variaciones de la temperatura en las Islas del Rosario. Esta gráfica fue relevante para nuestra investigación, puesto que gracias a estos datos pudimos determinar que efectivamente se produjeron variaciones abismales, hablando en términos de grados, en las Islas del Rosario. ¿Y esto qué implica? Pues que los organismos claramente, algunos no se adaptan, entonces mueren y se reduce su población. Podemos ver que en el 2016 fue el grado de temperatura más alto a comparación de los otros años, debido a que alcanzó los 30,1 grados. Y después fue reduciéndose hasta el 2020, el año pasado, donde los grados estaban completamente debajo del promedio, 28,9. ¿Esto qué nos indica? Que pues claramente los cambios de temperatura han sido grandes a comparación de todo el proceso gradual, pero además de esto podemos decir que hay una disminución de la temperatura
Y esto se ha producido por distintos factores, como ya lo habíamos explicado y lo seguiremos explicando posteriormente. Pero estos factores influyen no solamente en aguas saladas, también en aguas dulces. Bueno, ya por último tenemos la segunda gráfica, que es sobre la densidad poblacional del plancton desde 2015. Y pues como podemos ver en esta gráfica ha ido disminuyendo bastante. Se aproxima más o menos que su pérdida es de un 3% anualmente. Entonces en algunos años tiende a bajar bastante, mientras que en otros se mantiene un poquito más equilibrado. Entonces, por ejemplo, hasta 2017 la mortalidad que tuvo el plancton fue bastante alta, ya que su población bajó muchísimo. Mientras que en 2020 ha vuelto a subir un poco, y eso debido a que no se han derramado hidrocarburos tanto como se hacía anteriormente por todo esto de la pandemia. Por ejemplo, ya en las playas de Cartagena en 2020 sus aguas se volvieron a aclarar, y esto fue todo gracias como a un proceso del fitoplancton y que el ecosistema tuvo allí. Y esto se provocó gracias a que no hubo demasiada contaminación como de barcos activos y demás. Entonces fue algo muy bueno que se pudo hacer. Pues para los humanos no, pero bueno. Entonces es como toda esta parte de que decrece y aumenta según cuántos hidrocarburos se tiran al mar. Teniendo en cuenta el aumento de temperatura que ocurrió entre el año 2019 y el 2020, se puede afirmar que la temperatura tiende a aumentar aproximadamente a 29,1 grados cuando el límite se acerca por derecha. De la gráfica número 2 podemos deducir que el límite no existe, puesto que la investigación que realizamos nos arrojó el dato de que esta población volverá a disminuir continuamente. Bueno, ahora que conocemos todos los datos ya presentados anteriormente, ustedes dirán, pero bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, mamá? Pues resulta que en realidad hay cosas que son muy simples y muy sencillas que pueden contribuir a salvar el planeta. La primera de ellas es que empecemos a utilizar energías más limpias. Esto va a reducir la producción como tal en exceso de hidrocarburos. Como ya mencionamos anteriormente, los hidrocarburos en realidad son necesarios para la Tierra, pero en cierta medida, no en la medida en la que los seres humanos lo estamos dando. Además de ello, podemos destacar que el uso de energías limpias como la eólica y la solar y la hidroeléctrica también, pero a pequeña escala, ayudan de cierta manera incluso a su bolsillo. Otra de las cosas que podemos hacer y que son más importantes es que podemos reducir el consumo de carnes y el derrochamiento de alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que no solamente las carnes contaminan, sino que también cierta parte de la industria en general agrícola y de la industria de la agricultura también contaminan por fertilizantes, fumigadores y demás. Esto quiere decir que no te estamos diciendo que tienes que dejar de consumir carnes, que tienes que dejar de consumir pollo, que tienes que dejar de consumir pescado. Solamente te estamos diciendo que hacerlo en una medida más pequeña en realidad hace la gran diferencia. Y hace la gran diferencia porque los productores de carnes y todo este tipo de alimentos en realidad son unos grandes contaminantes debido a que producen lo que conocemos como metano, que equivale a muchas más moléculas de dióxido de carbono que se vuelven muy pesadas en la atmósfera y son difíciles de eliminar. Otra cosa que podemos hacer y que probablemente no conocías también es ayudar a tener una conciencia sobre la construcción y el urbanismo. ¿A qué me refiero con esto? Una de las industrias que también es muy contaminante son aquellas industrias que se dedican a construir. Esto por los materiales que utilizan, por los desechos y escombros que botan, y especialmente en Colombia, a aguas dulces de nuestro país, donde también se encuentra el plancton. Otra cosa que podemos hacer y que no conocías probablemente es que reducir como tal el consumo de materiales textiles que son muy comunes, como la ropa que llevo puesta, por ejemplo, que tienen tintes que normalmente son desechados en las aguas. Esto es muy importante porque químicamente hablando altera muchísimo, de muchísimas formas, a las aguas dulces y saladas de todo el planeta Tierra.
Por último, y no menos importante, de hecho casi que el más importante, podemos aprender a educar. ¿Por medio de qué? Incluso una simple charla en la que le digas a una persona, hey, esto es importante, el plancton es importante, la vida es importante, y puedes ayudarla por medio de esto y esto, lo otro, como estamos mencionando aquí estas alternativas, puedes llegar a darle una conciencia ambiental muy grande a una persona que a lo mejor tal vez no la tenía, especialmente a las personas que son adultas. Los jóvenes de hoy en día ya se están enterando un poco más, pero lo más importante es que los adultos mayores o las personas que tal vez no lo conocían o lo normalizaban, empiecen a darse cuenta que detrás de cada cosa que tenemos en nuestros hogares, detrás de todo lo que consumimos, realmente hay una contaminación que llega a afectar desde la vida más grande, como una ballena, hasta la vida más pequeña, como lo es el plancton. Entonces, hasta aquí vamos. Muchas gracias por haberme prestado atención, por habernos prestado atención. Espero que todas estas alternativas sean de mucha ayuda para que ustedes entiendan y que vean que realmente el organismo que podemos ver como tan pequeño, como lo mostraron en Bob Esponja, en realidad es muy, muy importante. A continuación veremos un caption de nuestro blog. A modo de conclusión, podemos decir que con base a las investigaciones que realizamos, es posible afirmar que la población del plancton efectivamente está reduciéndose debido a diferentes factores como lo son los cambios de temperatura a causa de las actividades humanas y los desechos de hidrocarburos que se arrojan al mar.